muchas gracias indiscutiblemente al rabino Daniel, que se ha dignado venir a pasar unos días con nosotros. Ha traído por el amigo y compañero Juanjo, que lo conocen ustedes. Yo lamento no poder estar y compartir la mesa, porque estamos en curso arriba y termina a las 7:30, y mientras tanto pues hemos de acudir a él. Sin más preámbulos, el amigo Paco es el que hará una semblanza en torno a esta charla, y Juanjo hará la presentación de nuestro amigo rabino Daniel. Nuestra amistad judeocristiana se siente muy honrada de que el rabino Daniel Zinnerman esté aquí entre nosotros, y para tratar un tema que nos interesa mucho, la cábala. A nosotros esto nos suena misterioso, no sabemos nada de ella, no sabemos nada real. Entonces nos gustaría que nos hiciera una introducción a lo que es la cábala, y sobre todo a la mayor parte de los que estamos aquí, como gentiles. ¿Qué significado profundo, escondido, tienen las Sagradas Escrituras para nosotros? Yo estoy muy deseoso de escuchar sus palabras, y su semblanza personal nos hará nuestro amigo Juanjo Bisoño. Bueno, buenas tardes. Me toca la difícil tarea de presentar a alguien como Daniel. Cuando él termine de hablar, ustedes van a ver por qué digo que es difícil presentarle. Pero creo que viene a reunir todas las cualidades tecnológicas, electrónicas y toda la sabiduría que se pueda condensar en una persona. La reúne Daniel Zinnerman. Y yo estoy muy feliz y me siento muy honrado porque son ya 4 años, más o menos, que nos conocemos. Y yo siempre digo que hay 3 tipos de personas. Personas a las que no se escuchan, otras no se pueden escuchar, y otras que no se pueden dejar de escuchar. Y Daniel es de las que no se pueden dejar de escuchar. Así que no quiero tomar más tiempo porque tenemos el tiempo limitado, y yo quiero presentarles al rabino Daniel Zinnerman. Y le podemos dar un aplauso. Yo agradezco al Creador, primero que nada, no creerme tantas alabanzas, porque al contrario sería todo muy difícil. Y empiezo por agradecer el honor que me habéis hecho de invitarme a compartir, aunque sea algunos ratos con vosotros en este próximo par de días. Tenemos un problema, que es el tiempo. El amigo Paco me pidió ahora frente a todos una introducción acerca de qué es la Kabbalah. Yo diría, bueno, más valiera que tuviéramos posibilidad de recalar luego, que nos vayamos de aquí en algún otro lado todos juntos, 3-4 horas, y de pronto vamos a dibujar algo. Pero vamos a hacer un intento. Antes, yo vine con la propuesta íntima de regalarles un ejemplo de pensamiento tal como se piensa desde dentro de la Kabbalah. Vamos a hacer una introducción muy breve para eliminar los vapores de misticismo que pueda haber alrededor, y vamos a decir que el tema es fundamentalmente lingüístico. El idioma hebreo, el idioma sagrado de la creación, el idioma sagrado de la Torá, a diferencia de todos los idiomas creados por los hombres, es un idioma que tiene 4 niveles de codificación. Estos 4 niveles de codificación responden en sus siglas, forman con sus siglas, con sus iniciales, la palabra pardes, de la cual los griegos extrajeron su idea del paradisos, que luego resultó ser el paraíso de todo el mundo occidental. El paraíso, en tanto, la conjunción de todo el conocimiento posible que nos torna hábiles de llegar a ser todo lo completos y plenos que en potencia nuestra alma está capacitada y habilitada para ser. Estos 4 niveles de codificación, en un detalle muy rápido, responden a la siguiente descripción. El primero se llama Pshat, Peshat, que significa lo literal. Es el único nivel de codificación de una lengua que es traducible, porque allí cuenta únicamente el significado literal primero, superficial, de la palabra que estamos tratando. Por debajo del Peshat, del sentido literal de una palabra, hay algo que se llama Remez. Remez es el sentido insinuado de la palabra. Hay algo que la palabra o la letra en sí misma, la forma de la letra,
la combinación de tales y cuales letras o palabras en conjunto, eso que llamamos en español lectura entre líneas, nos habilita a comprender algo que el texto en sí mismo, en una lectura literal, no dice. Este nivel de codificación ya es, en general, entre imposible y muy difícil de traducir a ninguna otra lengua. El tercer nivel de codificación, si yo pido un favor previo, interrumpidme todo lo que queráis. Mi intención vendría a ser, yo me estoy apurando un poquito porque aquí tenemos muy poco tiempo aparentemente, y me gustaría dejarles una idea redonda completa, un pensamiento completo, pero por favor, si voy demasiado rápido o me como alguna explicación, bienvenida a toda interrupción. Tenemos una pizarra ahí por si la necesitas. Bien, no creo que en principio la necesitemos, pero vamos a llegar. A ver, una idea primaria. En general, ¿vosotros conocéis las letras hebreas? Sí. Ok, estamos bastante listados. No importa. El tercer nivel de codificación del idioma hebreo se llama drash. Drash sale del verbo lidrosh, que es exigir. Es un sentido que le exigimos al texto. El texto no dice eso, pero al texto eventualmente le falta decir algo, o a veces el texto, cuando le buscamos el sentido entero y redondo, se ve como una mesa que tiene 2 patas, o que tiene 3 pero necesita 4. Entonces nos damos cuenta que si la mesa nos está cayendo, la 4ª pata también existe, solo que no está visible. Y a partir de las pistas que nos dan las primeras 3 patas y la posición de la mesa, somos capaces de deducir el dibujo de la 4ª pata. De alguna manera el drash es esto. El drash viene a cubrir ciertos vacíos que el diseño de todo lo que les rodea permite deducir eso que falta, y que si uno conoce los códigos adecuados y los mecanismos adecuados por los que elaborar el drash muchas veces nos va a traer explicaciones a cuestiones completamente inexplicables de ningún otro modo. Hasta aquí estamos todavía en el campo de la lógica en que nos podemos manejar normalmente. Hasta que llegamos al 4º nivel de codificación. El 4º nivel de codificación lleva por nombre Sod, palabra que se traduce por secreto, y es el final, esa S de Sod es el final de la palabra Pardes. Y ese Sod que llamamos secreto se corresponde con lo que llamamos Kabbalah. La palabra Kabbalah en hebreo sale del verbo lekabel, que significa recibir. A diferencia del conocimiento que es lógico, que lo hallamos en los primeros 3 niveles, que los tipificamos bajo el nombre de Masoret. Masoret es lo que se transmite, porque en ellos lo más importante es la transmisión. O sea, para que un discípulo comprenda aquello que llamamos Masoret, lo más importante es que cuente con el maestro adecuado. En el 4º nivel, que se llama Kabbalah, que es recepción, el polo opuesto y complementario de la transmisión, mucho más importante que el maestro es quién es el discípulo. ¿Quién es el recipiente que se apresta a recibir, que desea recibir? Porque es un conocimiento que, si se inserta en el recipiente inadecuado, es como un exceso de luz que, en vez de ayudarnos a ver, nos puede cegar. Entonces, el filtro fundamental que hay cuando llegamos al mundo de la Kabbalah es ¿quién soy yo? No es encontrar el mejor maestro ni inscribirme en la mejor universidad. El maestro va a surgir si yo soy el recipiente correcto, y si yo me rectifico y me enmiendo a mí mismo en tanto recipiente, la luz va a llegar hasta mí. Y nadie que haya logrado ingresar al mundo de la Kabbalah y permanezca en él va a decir estas palabras, y cualquiera de ellos va a poder dar testimonio de ello. Para dar un ejemplo mínimo de la evolución de estos conceptos, vamos a decir que cuando yo leo en hebreo la palabra Maim, vamos a aprovechar la pizarra. Cuando yo leo en hebreo la palabra Maim, vamos a escribir un par de palabras. Mi caligrafía no es menos mala en hebreo que en español, le pido disculpas. Pero acá tenemos la palabra Maim, que significa agua en hebreo. En realidad esta letra y esta letra son la misma letra, solo que cuando va al final de una palabra se escribe distinto. Tenemos la letra Mem y en medio la letra Yud.
Esto no debería llamarnos la atención en ningún sentido, acostumbrados como estamos a que las cosas tienen nombres arbitrarios en todos los idiomas, hasta que venga en el libro del Zohar HaKadosh, libro fundamental de la Kabbalah, llegue Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar HaKadosh, escrito hace algo así como 2000 y pico de años, un poco más de 2000 años, y nos cuente que la letra Mem simboliza un elemento químico que cuando empezamos a repasar lo que él explica, claro, sucede que la Kabbalah era mucho más mística, digamos, inabordable para la mente de alguien del siglo XIX hacia atrás, porque no tenían mucha idea de ciencia. Pero hoy día que tenemos idea de ciencia, estudiamos las características de la Mem, tal como las explica Rabbi Shimon Bar Yochai, y es inmediato para quien entiende algo de química traducirla en hidrógeno. Y a continuación viene Rabbi Shimon y nos explica qué simboliza el elemento de la letra Yud, a tal punto que es inevitable relacionarla con el oxígeno. De modo tal que vamos a descubrir que en la Torá que recibimos al pie del monte Sinai hace 3700 y algo de años, la palabra Maim ya reflejaba no solo la composición sino la estructura de la molécula de agua, que es H2O, y la estructura de la molécula es un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y otro átomo de hidrógeno. Los hidrógenos con valencia 1 a los costados de las dos valencias del oxígeno. Valga esto apenas de ejemplo para deciros que, así como está esto, que se puede explicar en apenas un par de minutos, en la Kabbalah vamos a encontrar todas las leyes de la genética, tal como la medicina y la bioquímica y demás las han descubierto a lo largo del último siglo. Vamos a encontrarnos con que Mendeleev en realidad redescubrió la tabla periódica de los elementos, pero ya contábamos con ella. Vamos a descubrir los secretos de la fotosíntesis. No va a haber elemento alguno de lo que la ciencia sabe hoy día que en realidad no esté presente allí, incluidas algunas cosas que, bueno, los científicos se están esforzando mucho, pero todavía no llegaron. Ya van a llegar. Hay que ser optimistas también por ello. Pero el caso es que contamos con todo este depósito de conocimiento y hoy día tenemos la preparación científica para comprenderlo. Esa es una de las señales que tomamos en consideración los hebreos cuando anunciamos que estamos en la generación en que tiene que ocurrir la redención, tiene que llegar el Mashiach. Desde el momento en que el propio Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del Zohar hace tanto tiempo, anunció que el día que fueran comprensibles sus enseñanzas, literalmente, el día que estas enseñanzas fueran comprensibles, va a ser señal de que el Mashiach llega en esa generación. Y si prestamos atención, bueno, ahí vaya que hay muchas otras señales, eventualmente mañana podemos llegar a conversar acerca del cumplimiento de alguna de las profecías clave, que no es tema para ahora. Yo vengo en estos momentos de Barcelona, hace 4 meses hicimos un ciclo de conferencias sobre toda esta temática, 6 conferencias, la primera de las cuales se halla disponible allí en DVD y las otras salen próximamente. Ahora estuvimos con mi amigo y compañero de tareas en Israel, Rav Chaim Frim, que es especialista, discípulo del Rav Ginsburg, que es uno de los mayores iniciados a la Kabbalah de nuestros días. Y mi amigo Rav Chaim Frim es especialista en todo lo que tiene que ver con ciencia a partir de la Kabbalah, es bioquímico de profesión. Y cuando en los próximos días, con ayuda del Creador, logremos editar y subir a internet a nuestro sitio, de paso, ¿saben qué? Vamos a ponerlo ya aquí para todo quien quiera, porque ya al día de hoy sobre esta temática tenemos allí algo más de 150 conferencias en video y creo que arriba de 1000 horas en audio, para quien esté interesado en estudiar esta temática. ¿La exponen ustedes en castellano? Sí, sí, por supuesto que sí. Colisrael.tv. Colisrael quiere decir la voz de Israel. .tv porque trabajamos fundamentalmente en video desde el punto de vista tecnológico para hacer que a quien lo observa le sea más fácil y más accesible. ¿Perdón? Colisrael.tv como televisión. Acá hay una I. No, aquí no. Esto no existe. Bueno, les decía que a los efectos de precisamente estos titulares que les acabo de dar,
temas relacionados con la bioquímica, la genética, la fotosíntesis y temas afines, la astronomía, etc. Hay varias conferencias muy jugosas dictadas por Rab Chaim Friedman en los últimos días que en el correr de la semana próxima, con ayuda del creador, van a estar disponibles aquí en el sitio, y en el correr del próximo par de meses, con ayuda del creador, van a estar disponibles en DVD, siguiendo la colección que acabamos de iniciar. Nos enseña la Torá en general, y nos lo reitera y nos lo afianza y nos lo afirma a cada rato, que la principal función que debemos tomar en consideración los seres humanos, si queremos llevar nuestra alma a desarrollar todo su verdadero potencial, es vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo significa que nosotros disponemos de un mapa del laberinto, de un mapa de la creación. Ese mapa de la creación lleva el nombre de Torá. Es el mapa de la creación previo a la creación misma. Podemos llegar a conversar acerca de ello, presumo que en otra ocasión, no tan limitados de tiempo. Pero en ese mapa de la creación están incluidos todos los tiempos. Y así como hay quienes creen por una u otra razón en la energía y en la influencia de los signos del zodíaco y en tantas otras influencias y tantas otras supersticiones, va a bastar ingresar en el contexto, ingresar en el marco real del estudio de Torá para que incida sobre nuestros días cada semana y cada día la sección de la Torá que le corresponde, porque la Torá está dividida en tantas secciones como semanas hay en el año, y cada sección está dividida en 7 partes, una por cada día. No hay ningún momento que no disponga de una parte de la Torá que le corresponde, y vamos a descubrir que la letra de la Torá que corresponde a cada instante ejerce su influencia de modo maravillosamente visible, una vez que entramos en sintonía con ella. De modo tal que yo quiero hablar de la parashá que nos corresponde esta semana, con vuestro permiso, y vamos a utilizar un evento. En realidad vamos a empezar en la parashá que acabamos de terminar, en la sección de la Torá que terminamos este último sábado, este último Shabbat, y si nos da el tiempo vamos a seguir un poquito hacia adelante, y vamos a utilizarlo como ejemplo de realmente a dónde podemos aspirar a caminar si nos atrevemos a entrar al mundo del conocimiento de la Kabbalah. La semana pasada nos correspondió leer una sección del Génesis, una sección de Bereshit, que se llama en hebreo Vayetze. Vayetze quiere decir y salió. Y refiere a cuando Jacob, nuestro patriarca, salió de la casa de sus padres y se dirigió a emprender su propio camino, su propio destino, a buscar a quien debía ser su esposa, que terminaron siendo 4. A los hombres muchas veces nos hacen esas cosas. Y a pasar los 20 años que le tocaría pasar en lo de su suegro, que no cesó de estafarlo por un solo instante, etcétera, etcétera. En el momento que Jacob sale, iba a decir que eso a veces también nos pasa a los hombres, pero en el momento en que sale Jacob de allí, vamos a acortar y llegar al punto concreto. Todos han oído hablar de la escalera de Jacob. Entonces Jacob junta 12 piedras que se hallan en un lugar que él no sabe que es un lugar sagrado, que él no sabe que es el lugar en que su padre Isaac fue ofrecido en sacrificio, y él tampoco sabe que es el mismo lugar en que luego se erigirá el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén, precisamente el Santo Sanctorum, el Kodesh HaKodashim, allí, y luego fue destruido un Beit HaMikdash, vino otro. Luego vinieron nuestros primos los ismaelitas, nos pusieron una mezquita encima para cuidarnos el lugar, hasta que llegue el momento de que la mezquita desaparezca, no por fuerza nuestra, sino porque llegue su ocasión y descienda de los cielos el nuevo templo como debe ser. Pero Jacob no sabe que se encuentra allí, tampoco sabe que va a tener 12 hijos y que va a engendrar 12 tribus, pero junta precisamente 12 piedras y se las pone como almohada y protección. Cuando se despierte tras su sueño, no va a hallar ya 12 piedras. Va a hallar que las 12 piedras se amalgamaron y se unieron en una sola, que es la unidad eterna del pueblo de Israel. Jacob entonces sueña con una escalera que en hebreo se llama, y vamos a aprovechar ya que tenemos la pizarra, en hebreo se llama,
sulam. La palabra sulam se compone, aquí hay alguien que haga cuentas rápido. La palabra sulam se compone de una letra samej. Ustedes saben que las letras hebreas tienen valor numérico. Incluso tienen varios valores numéricos. En las letras hebreas hay varias codificaciones distintas de valores numéricos que se llaman gimatria. Tenemos la letra samej que tiene valor 60, la letra vav que tiene valor 6, la letra lamed que tiene valor 30, la letra mem que tiene valor 40. 136. El modo más fácil de escribir 136 en hebreo es poniendo la letra kuf, que vale 100, la letra vav, que vale 6, la letra lamed, que vale 30. Y esto nos da la palabra vod, con z al final. Perdonarán que un río platense no siempre sabe pronunciar la z como corresponde. Nos encontramos aquí un 136 y vamos a hallar a continuación que parece que el 136, si nos ponemos a reflexionar seriamente acerca de cómo hacer el trabajo que corresponde a nuestra alma, va a resultar que este 136 nos persigue a medida que vayamos intentando comprender qué es esta escalera que vio Jacob. El primer dato que tenemos que tener es qué era lo que sucedía en esa escalera. Enseñan nuestros sabios a partir de indicios que están en el Drash y a continuación en el Sod, o sea, en la faz no visible y no traducible del texto de la Torá, que esta escalera que tenía su pie apoyado en la tierra y su cabeza se remontaba hasta el firmamento, la distancia horizontal entre un extremo y otro era de 32.000 kilómetros. Y esto aparece escrito en la Gemara, en el Talmud. ¿Qué son estos 32.000 kilómetros? Son apenas un poquito menos que la vuelta entera pasando por los dos polos. Porque la vuelta entera del planeta pasando por el Ecuador son unos 40.000. Y la Tierra está achatada en los polos. Es casi una vuelta entera. Ese era el espacio que cubre la escalera esta, por lo cual hay ángeles que bajan y ángeles que suben. Las traducciones suelen errar y decir que los ángeles subían y bajaban por ella. Con lo cual uno se pierde de saber que no son los mismos ángeles los que suben que los que bajan. Son otros ángeles. Jacob se encuentra a punto de abandonar la tierra sagrada, la tierra de Israel, y los ángeles que le acompañan y le cuidan en la tierra de Israel no pueden acompañarle fuera de la tierra de Israel. No tienen protección, ni permiso, ni misión para salir fuera de la tierra de Israel. De modo que nos hallamos allí los ángeles que suben, que retornan cumplida su misión de acompañarlo en la tierra de Israel, y descienden los ángeles que le van a acompañar en lo sucesivo. El ancho mismo de la escalera también tiene muchos secretos, porque al ser ángeles para arriba y para abajo, tenemos que tener dos ángeles que bajan y dos ángeles que suben al mismo tiempo, y los ángeles parece que son muy anchos también, y en ello nuestros sabios en el Talmud se regocijan sobremanera y nos dan datos maravillosos que luego se traducen en proporciones aplicables a nuestro propio plano de la creación. Esa es la escalera por la cual, vamos a decirlo para bajar al plano terreno, en términos psicológicos, pero fundamentalmente en términos espirituales, Jacob debe subir por esa escalera. Jacob debe tornarse digno de esa escalera y subir peldaño tras peldaño hasta rectificar su alma por completo. 136, acordémonos de ellos por un instante y dejémoslo a nuestro costado. El pueblo de Israel celebra el inicio de año solo 4 veces por año, que es mucho en comparación con la mayoría de los pueblos que celebran el principio de año solo una vez. Es como el Principito que veía, ¿ustedes se acuerdan? Veía atardeceres cada 20 minutos cuando quería. Nosotros tenemos 4 inicios de año cada año y eso nos multiplica por 4 la cantidad de años. Pues tenemos un inicio de año para los años, para la cuenta de los años temporales, un inicio de año para los reyes, un inicio de año para la liberación de Mitzrayim, que es cuando nos conformamos en pueblo, y un inicio de año para el reino vegetal. Ahora, en el inicio de año que tiene que ver con nuestras vidas privadas y con nuestro destino, que es el que llamamos Rosh Hashanah, cabeza de año, Kapdan, en catalán, no hay otro idioma que yo sepa en el que se le llame cabeza de año, más que el hebreo y el catalán. Y el valenciano. ¿El valenciano también? ¿Cómo se dice en valenciano?
Ah, igual. Sí. Caramba, no lo sabía, ¿viste? Acabo de aprender algo nuevo. Qué maravilla. De mallorquín. Si para eso hubiera venido a Valencia, ya está. Si solo para aprender que también en valenciano. Nos encontramos con que en ese primer inicio de año, que es el día primero de Tishrei, lo que se determina es, entre allí y los 20 días siguientes, se determina nuestro destino para todo el año, material y espiritual. El sustento del hombre se determina en Rosh Hashanah para todo el año que sigue. Es como cuando en el Parlamento aprueban el presupuesto. Solo que es un Parlamento un poco más serio y que no se desdice y que no nos esconde información ni nada parecido. Es un Parlamento que aparte responde exactamente a quién seamos nosotros. Entonces es mucho más confiable, vale la pena votarlo y todo eso. Cuando se decide esto en Rosh Hashanah, nosotros solemos estar muy atentos a lo que está sucediendo e intentamos incidir en el juicio y en la determinación de presupuesto en general, porque la determinación de presupuesto empieza por la determinación de si vamos a vivir o no, y cómo vamos a vivir, y qué salud vamos a tener, y qué herramientas vamos a tener en nuestras manos. Todo está allí. Entonces, cuando somos un poco más humildes, cuando aprendemos a ser un poco más humildes que aquello a lo que la cultura occidental trata de llevarnos, de pronto hacemos un pequeño ejercicio introspectivo y nos damos cuenta de que realmente por nosotros mismos no somos merecedores de nada. De pronto nos miramos hacia adentro y nos damos cuenta hasta qué punto la animalidad pesa sobre nosotros más que aquello que nos distingue de los animales. Nos damos cuenta hasta qué punto los instintos nos gobiernan. Nos damos cuenta de que somos los reyes de los mentirosos, aunque hacia afuera digamos siempre la verdad, porque no nos mentimos frente al espejo, etcétera, etcétera. Y todo eso a lo largo de una plegaria que tiene lugar a lo largo de toda la jornada, casi sin interrupción. El primero de Tishrei y otra vez el 2 de Tishrei. Pero hay un punto en la plegaria, hay un punto específico en la plegaria en que se renuevan todas nuestras esperanzas. Hay un punto en el cual decimos a voz en cuello, lo digo en hebreo y lo traduzco a continuación, decimos Utshuvah, Utfilah, Utzdaka, Ma'avirin et roa ha'gzera. Decimos que la Teshuvah, que es el retorno, es atrevernos a decir, no importa cuán rápido vengo caminando y hace cuánto que vengo caminando así, paro en seco y doy media vuelta. Me atrevo a la respuesta de la que huía hasta ahora. Entonces, en ese acto me arrepiento de lo mal vivido y me apresto a bien vivir y a enmendar y a rectificar el camino. Allí empieza la Teshuvah en el momento en que estoy solo, yo frente al Creador. No hay modo de que esté haciendo una payasada para otro. No es como cuando un político nos dice, esta vez lo voy a hacer bien. No, estamos solos con el Creador que lo sabe todo. No hay payasada posible. Decimos la Teshuvah, la Tefilá, que es la plegaria, y la Tzedakah, que es el acto de caridad que hace justicia con el prójimo, porque no existe caridad en hebreo, existe el acto de dar, y que cuando yo doy en realidad es justicia que él reciba lo que yo doy. Yo cuando estoy dando estoy ganando el mérito de ser yo quien supla lo que él tiene derecho a recibir. Decimos que la Teshuvah, la Tefilá y la Tzedakah, Ma'avirim, hacen pasar de encima de uno, quitan de encima de uno et roa ha'gzera, todo lo malo del decreto, todo lo malo de la sentencia. O sea que yo puedo modificar la sentencia. Si yo hice, como solemos, durante todo el año un camino de vida que es así, si yo todo el año de alguna manera estuve más envuelto en la tiniebla que en la luz, o no hice suficiente, basta con que no haya hecho suficiente esfuerzo para apegarme a la luz todo lo que soy capaz. Ya eso es estar más del lado de las tinieblas que de la luz. Porque dejarse llevar por la corriente no exige mayor esfuerzo, el problema es remar contra ella. Entonces, vamos a saber que estos tres puntos, Teshuvah, Tefilá y Tzedakah, el arrepentimiento, retorno y respuesta por un lado, que es la Teshuvah, la Tefilá, que es la plegaria que sale de lo hondo del corazón, y la Tzedakah, que es el acto de caridad con conciencia de que la caridad es justicia, eso quita de encima mío lo malo de la sentencia. Ahora, en el libro de plegarias hebreo, en el Mahzor,
tenemos varios libros de plegarias, el de todos los días y todo el año se llama Sidur, el de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el día de la expiación, se llama Mahzor. En este libro, en el Mahzor, en que estamos leyendo esta plegaria, arriba de estas tres palabras, Teshuvah, Tefilá y Tzedaká, hay en chiquito escritas otras tres palabras que no las leemos en voz alta, que están allí como una referencia. Y quien lo observe lo va a notar. Muchas veces incluso podemos haber 30 años de corrido elevado nuestra plegaria dentro de ese libro, y como esas palabras no las decimos, a veces ni siquiera las notamos. Yo las voy a escribir y a continuación las vamos a explicar. Arriba de la palabra Teshuvah aparece escrita la palabra Tzom. Arriba de la palabra Tefilá aparece escrita la palabra Kol, que ya conocemos. Claro, yo hice trampa porque ahora ustedes ya saben cuánto vale la palabra Kol. Y arriba de la palabra Tzedaká, que es la caridad, aparece escrita la palabra Mamón. Sí, dinero. Ah, mamón, dinero. Mamón, patrimonio. Vamos a dejar en el costado una palabra que no está escrita ahí, pero que podría estar escrita junto a Mamón, que es On. Ahora, yo supongo que como todos vosotros estáis seguramente mucho más despiertos que yo, que no duermo hace 2 días, ya habréis adivinado o calculado que estas tres palabras y también esta tienen valor numérico 136. Tienen el mismo valor numérico que el Sulam de Jacob. Entonces, seguramente, así nos indica la técnica de estudio en Kabbalah que hemos aprendido con nuestros Rabbanim, seguramente estos 136 van a tener algo que indicarnos acerca de este 136. Nos van a poder ayudar en algo. Miren qué maravilla. El hecho de que Teshuvah, Tefilá y Tzedaká, estos tres son los medios. Miren, decimos que Teshuvah es el retorno. ¿Qué hago yo cuando entro en régimen de arrepentimiento, de retorno? Quiero la respuesta. Me he aburrido de huir de la respuesta. ¿Ustedes saben a qué me refiero cuando digo huir de la respuesta? Alguien de ustedes debe haber estudiado filosofía alguna vez. ¿Les suena Friedrich Nietzsche? ¿Lo habéis leído? Bueno, yo le tengo mucho cariño a Nietzsche, pero me inspira... ¿Perdón? Es que no sé cómo le pronuncia diferente acá, Nietzsche. Ah, que lo pronuncié diferente. Sí. Yo no sé pronunciar casi ningún idioma salvo los que hablo. Nietzsche, a mí me inspira primero muchísimo cariño y después muchísima pena. Porque siempre tuve la sensación de que ese buen hombre se atrevió a algo que casi nadie se atrevió antes. Formuló todas las preguntas. Fue radical en formular las preguntas. Y llegó a un punto extremo, un punto cúlmine, en el que, caramba, tengo todas las preguntas y ¿ahora qué hago? Hay un punto en el cual tienes que atreverte a pegar un salto o enloqueces, te caes al abismo. Y él tenía la oportunidad ahí de que Zaratustra no se perdiera para siempre. Que Zaratustra, aparte de venderle todas las preguntas a todos sus discípulos, se atreviera a darles una respuesta. ¿Qué mérito tienes en dejarlos perplejos y sufrientes para siempre? Como ha dejado a todo el mundo nietzscheano hasta el día de hoy. Nietzsche no se atrevió a la respuesta. Entonces cayó en el abismo. Como él, digo, es un caso muy extremo Nietzsche. Pero eso sucede por doquier. Hay mucha gente que en realidad no lo hace por esa misma razón. Que es el mundo en general de los que se llaman, muchos de los que se llaman filósofos librepensadores. Que se afirman en la necesidad de la incertidumbre para poder seguir conduciendo su vida como se les da la gana. Si hay incertidumbre, entonces yo puedo dejarme guiar por los instintos tranquilamente y tengo la coartada de que yo ni siquiera sé si hay Dios. Entonces, ¿qué me importa? Pero yo veo sonrisas, pero lamentablemente digo, si uno se pone a hablar con alguien que de verdad entiende de filosofía en ese mundo de los librepensadores, va a hallar esto. Va a hallar gente capaz de hablar durante varias horas de corrido de modo muy docto acerca de los pliegues íntimos de la filosofía y la metafísica y demás, pero que tienen vidas bastante animales. Realmente vidas bastante animales.
que no han hecho nada con ese alma humana que nos distingue del animal de verdad, en su vida verdadera, no cuando dan discursos y conferencias. Nosotros en la comunidad de Torá, y tengo testigos que lo avalen, tenemos un slogan que fue adoptado: la comunidad de Torá es la colección de sitios web que giran alrededor de colisrael.tv, donde Baruch Hashem hay grupos de estudio maravillosos y de reflexión, y de mucha gente que trata de crecer en la reflexión verdadera permanentemente, y no cuesta dinero. O sea, a nosotros sí nos cuesta dinero, pero no cuesta dinero ingresar. Pero en la comunidad de Torá hace poco tiempo se empezó a organizar un grupo de estudios que se reúne en una de las aulas virtuales de que disponemos, salones a los que se ingresa por la computadora y cada uno se ve con los otros y hablan y demás. Y el grupo de alumnos que decidieron armar el proyecto decidieron ponerle un slogan a su aula virtual. Y su slogan es una frase que dice Rabbi Elazar ben Azaria, uno de los grandes sabios en la Mishnah. Y una frase que la podemos traducir de este modo: buenos son los conceptos que salen de las bocas que los aplican. Buenos son los conceptos que salen de las bocas que los aplican. Si ustedes se encuentran con un gran maestro, y este es el primer filtro para cualquier doctrina, para cualquier enseñanza que esté llamada a incidir en nuestra alma. Todo maestro que venga a enseñaros algo que está solo de la boca hacia allá, pero que no es su vida, cuando hablamos de una doctrina existencial que debe darnos forma al alma, mejor tomar distancia de ese tipo. Siempre mejor tomar distancia, no hay mejor filtro que ese. Vamos a bajar nuevamente hasta aquí y vamos a ver que en el Mahzor nomás ya tenemos todo el secreto de cómo debe operar el sistema para rectificar nuestra alma y poder trepar por el Sulam, por la escalera de Jacob. Tenemos primero que nada la Teshuvah, la respuesta, el retorno, el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente siente contrición. Y cuando uno se arrepiente de una vida en la cual gana la parte animal a la parte espiritual, y uno debe fortalecer el alma, una de las herramientas que uno utiliza, muy poco popular hoy día y poco recomendable en términos generales, salvo momentos específicos, porque somos muy débiles en nuestras generaciones actuales, pero una de las cosas que la gente acostumbra a hacer a lo largo de toda la historia, en ese momento, es ayunar. O sea, someter al cuerpo a sufrimiento, mínimo siquiera. Que el cuerpo tenga hambre y que yo me demuestre a mí mismo que el mero hambre del cuerpo no me lleva inmediatamente, automáticamente de la oreja a hacer lo que el cuerpo quiere. Que yo mando sobre el instinto. Porque la rectificación empieza por ser que el orden tiene que ser el correcto. No puede ser el instinto que viene de abajo que dirija a la cabeza y a través de la cabeza dirija a todo el sistema nervioso y termina siendo que yo soy esclavo de ello. Y de ese modo nos encontramos, yo vengo ahora de Barcelona, y ya van varias veces que cuando me toca estar en Barcelona, mis anfitriones organizan seminarios en el Hotel Meliá, en la avenida Sarriá de Barcelona, y tal es su generosidad y su preocupación por mi comodidad y afines, que me alojan a mí también en el mismo Hotel Meliá. Y es un hotel espléndido, un barrio de hoteles espléndidos y demás, en el cual de noche no se puede salir a la calle. Porque caramba, yo me acuerdo la primera vez que me alojé allí, salí a la calle ni bien llegué, pleno día, y me extrañé que, caramba, parece ser un barrio caro. Los locales están la mayoría cerrados. No quedan locales comerciales abiertos a plena luz del día. ¿Qué pasó? Caramba, volví a salir de noche. Y ahí me encontré cómo vive la gente que vive en ese tipo de barrios y que frecuenta ese tipo de barrios. Todo lo que estaba cerrado de día son casinos y prostíbulos que abren de noche. Y eso es hoy día un punto neurálgico del turismo en Barcelona. 21 pisos tiene el Hotel Meliá, hay mucha gente que se aloja ahí y por alguna razón parece que debe ser buen negocio tener un prostíbulo de cada lado. Realmente es como monstruoso cuando uno piensa que supuestamente estamos hablando de civilización. Supuestamente estamos hablando de, caramba, hemos doblegado a la naturaleza, hemos doblegado a los animales, hemos puesto todo a nuestro servicio. ¿Para qué?
para actuar igual que un perro y una perrita, un ratón y una ratoncita, un gato y una gatita. Y no parece que estuviéramos muy por encima. Ese es el problema. Entonces lo primero que hago cuando quiero hacer teshuvá, de uno u otro modo someto a mi cuerpo y le digo, no, a partir de ahora no mandas más tú. Tus instintos no son los que gobiernan más. A partir de ahora, la sabiduría del alma instruye a mi mente, y ahí mi mente se encarga de repartir instrucciones a todo el sistema nervioso, y tú te arreglas como puedes, porque tú viniste aquí para que yo te enmiende. Tenemos un trabajo de enmienda. Nosotros tenemos una parte que viene de abajo, polvo de la tierra, y un alma que viene del firmamento. Y tenemos el trabajo de que, a través de lo que está hecho del polvo de la tierra, debemos terminar la enmienda del alma que viene del firmamento para liberarla y seguir tránsito. La muerte no existe. No hay tal cosa, estamos en un pasaje. De modo tal que hacemos tzom. Tzom que se escribe con la letra tzadik, que vale 90, con la letra vav, que vale 6, y la letra mem, que vale 40, como ya sabemos, es 136, y es uno de los aspectos de esta escalera de Jacob. Un aspecto fundamental. El cuerpo debe someterse a las instrucciones de lo alto, a las instrucciones del alma. Y debemos ser muy, pero muy cautos, porque el cuerpo y el instinto en sí mismo, el instinto que está afincado en el cuerpo, en realidad es increíblemente hábil. Para nosotros lo hemos educado para ser hábil. Digo, a nadie le faltan excusas y coartadas para hacer cualquier cosa, se haya propuesto lo que se haya propuesto. Sobre todo en este occidente en que nos criamos, digo, todas las estratagemas están al servicio de los instintos. Y en el peor de los casos siempre podemos decir, me sedujeron ellos. De modo que, en el momento en que con el tzom atrapamos, decimos, tengo hambre, puedo gobernar sobre el hambre. En realidad, no me falta nada de comer, pero puedo gobernar sobre el hambre. ¿Cuánto dije que voy a estar 25 horas? Yo no voy a comer, voy a orar nada más. Voy a elevar mi plegaria. Hoy día ese hábito que era muy usual entre los grandes sabios de Israel en la época del Talmud, e incluso hasta hace 3 o 4 generaciones, tanto después, ese hábito es bastante desaconsejado por los rabinos, meramente por nuestra propia debilidad en la generación presente, pero sirve a los efectos, más allá de que uno puede hacerlo, y que de hecho el pueblo de Israel tiene 4 ayunos fijos todos los años, de todos modos. Más allá de eso, la idea, el concepto fundamental que extraemos de allí, es el trabajo de la sumisión del cuerpo al trabajo del alma y de la mente. Después de la teshuvá viene la tefilá, la plegaria. Para la plegaria tenemos la segunda palabra que es kol, que ya la habíamos visto, que significa voz. Pero voz en hebreo no es lo mismo que voz en español. Dice Yitzhak en la parashá anterior, en la sección anterior de la Torá, cuando entra Jacob, ustedes recordarán que cuando tenían 15 años, Jacob y Esav, que eran hermanos mellizos, de modo que ambos tenían 15 años, llegó un día Esav de intentar cazar por ahí y le vendió la primogenitura a Jacob. Ese es un cuento que siempre causa sorpresa o causa cierto pavor, parece completamente irracional. ¿Qué quiere decir? Vendiste la primogenitura por un plato de lentejas. No parece algo que al menos en su sentido literal resulte comprensible. Pero el verso siguiente al de la venta dice, Vaivez Esav et abejorá, y denigró, despreció Esav la primogenitura. Y en general cuando estudiamos la venta de la primogenitura, nos olvidamos de estudiar el siguiente párrafo, el siguiente verso, que es el que lo explica todo. No era el gran tema el hecho de que Esav se sintiera morir. Tenía hambre. No, tenía hambre. Pero Esav y Jacob, esto lo explica el Midrash, el tercer nivel de codificación. Cuando los dos fetos estaban en la panza, nosotros sabemos, esto lo explica la Kabbalah previo, cuando el feto se encuentra en la panza de su madre, es un alma todavía en estado puro y aprende cuanto hay que saber. Sabe toda la Torah, sabe todas las leyes que rigen el mundo. Sabe todo. En el instante antes de nacer, hay un ángel que viene y le da un cachetazo. Y olvida todo. Hubo un caso que fue muy famoso hace pocos años en Israel, de un niño que nació
Y cuando empezó a hablar, al año y medio, 2, nadie entendía lo que decía. Y resultaba que podía recitar de memoria el Tanaj entero, todo lo que la cristiandad llama Antiguo Testamento. Y le decían, dime, libro de Oseas 4:2. Yo lo decía, no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, pero sabía todo. Fue hace pocos años. Y fue un caso muy famoso. Sabía todo, no tenía idea, no sabía leer, pero sabía todo. Y los médicos no sabían qué hacer con él, los padres no sabían qué hacer con él. Quienes lo cuidaban no sabían qué hacer con él. No tenían idea para dónde encaminar su educación, no sabían qué tenía y qué le faltaba. Hasta que lo llevaron a un gran rabino en Jerusalén y le plantearon el problema. Y el rabino dijo, tráiganme al niño. Y el rabino dijo, le voy a dar lo que se olvidaron de darle antes de que naciera. ¡Bum! Y olvidó todo inmediatamente. Y se transformó en un niño normal. Pero fue realmente, no solo un caso real, un caso muy conocido. Entonces, cuando Esaú y su hermano Jacob estaban juntos en la panza de su madre, habían tenido una discusión y habían repartido lo que había para repartir luego de nacer. Esaú había dicho que él quería quedarse con este mundo, con todos los bienes de este mundo. Y Jacob había dicho, haz lo que quieras, a mí lo que me interesa es el mundo por venir. Y así nacieron. Ahora, la cuestión de la primogenitura no es una cuestión de la herencia de la cuenta bancaria y del cofre Ford. La cuestión de la primogenitura es una herencia espiritual, porque hasta la salida de Mitzrayim, los sacerdotes de Israel son los primogénitos. Y tal está escrito en las profecías, cuando llegue el tercer templo, con ayuda del Creador, los primogénitos volveremos a ser los sacerdotes. Yo me estoy preparando las vestimentas blancas y todas esas cosas. Entonces, de lo que estaban hablando era de la trascendencia al hablar de la primogenitura. Y Esaú, que efectivamente él había elegido este mundo, no le interesaba el otro mundo. En este hay tanto para disfrutar y divertirse. Entonces Esaú despreció la primogenitura y solamente por denigrar la primogenitura ante su hermano Jacob, le dijo, mamá, ¿sabes qué? Te vendo mi primogenitura, ¿qué tienes ahí? 3 pesos, 4 lentejas. Da lo mismo, dame cualquier cosa, yo te la vendo. Total, ¿quién precisa la primogenitura? Ahora, pasó un tiempo, concretamente pasó de los 15 a los 63 años, y a los 63 años de ambos fue el episodio de la bendición del padre de Isaac. Había pasado un tiempo. Y viene Esaú cuando ocurre todo eso y pretende reclamar las bendiciones de la primogenitura. No es poca cosa. Su madre lo escucha y dice, esto no está bien, la primogenitura de él la despreció y la vendió. Entonces hace lo que hace y viste a Jacob, y ahí solo en ese relato pequeñísimo hay números secretos que no van a dar para los pocos minutos que nos quedan, según nos anunciaron antes de que nos lleven hacia el exterior. Pero Rivka se encarga de que las bendiciones del primogénito lleguen a quien deben llegar. Ahora Esaú no se conforma con eso, que es algo muy usual en quienes se aferran a este mundo. Ustedes saben de eso. La gente que está apegada únicamente a las cuestiones de este mundo y que cree que todo el tiempo que tiene sentido es este tiempo y no hay ninguna otra cosa, entonces quiere la mayor cantidad de placer metida en la menor cantidad de tiempo posible, y ese placer, sobre todo si no cree en un más allá, puede llegar a ser un placer bastante cruel porque no forzosamente conocen de escrúpulos. Entonces Esaú quiere todo para sí. Tuvo el placer de despreciar la primogenitura, pero ahora quiere las bendiciones de la primogenitura también. Y han cumplido 63 años, aquello fue a los 15, y Esaú no le perdona a Jacob que le haya comprado la primogenitura cuando él se la quiso vender. Y tampoco le perdona que luego haya venido y haya tomado las brajot que realmente le correspondían. Entonces Esaú se propone matar a Jacob. No vamos a seguir adelante en realidad el encuentro entre Esaú y Jacob después, porque en la Torá todos los relatos aparecen todos contiguos. Y si uno no sabe que cuando se reencuentran, ahora tienen 97 años, y que Esaú sigue sin haberlos perdonado, uno se está perdiendo gran parte del contexto. Todo ese tema me abstengo de desarrollarlo ahora, que tenemos poco tiempo, pero les anuncio que en la conferencia que di ayer de noche
en el Hotel Meliá de Barcelona durante 2 horas de corrido, y en la que di antenoche, y que van a estar en los próximos días en el web disponibles. Hemos hablado muy largamente de eso y hay maravillas para aprender de allí. Cuando Rivka, la mamá de ambos mellizos, introduce a Jacob, el padre que estaba ciego lo tantea, descubre que es peludo como su hermano Esaú, porque tiene pieles por encima. Ahí hay otros secretos, porque lo que tiene no son pieles, son las vestimentas que llegaron hasta ellos de 22 generaciones antes, las vestimentas que se hicieron a Adán y Javá, Adán y Eva, después de comer del fruto prohibido, etc. Pero entonces dice Yitzhak, Hakol Kol Yaakov, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esaú. Hay una diferencia, lo que importa en Jacob es la voz, lo que importa en Esaú son las manos. Lo que voy a identificar en Edom, que es hijo de Esaú, son las manos, la guerra, el arma. Lo que voy a identificar en Jacob y en su simiente es la voz, lo que tenga para decir. Este que tenemos para decir es la voz de la plegaria. Y por eso la palabra kol se encuentra arriba de plegaria y tiene el mismo valor numérico del sulam, porque es el segundo aspecto del sulam que tenemos que considerar si queremos aprender a subir por esa escalera. La teshuvá, la tefilá, por último la tzedaká. En los dos primeros dijimos que tenemos una sola palabra para comparar. En la teshuvá hablamos de tzom, de privar al cuerpo para someterlo. En la tefilá hablamos de kol, la voz que es la herramienta de la tefilá. Cuando lleguemos a la tzedaká, la entrega, la caridad, ya estamos en una herramienta que es plenamente de este mundo. Entonces vamos a tener dos extremos. Cuando estamos hablando del mundo material todo es dual. Entonces, la palabra que aparece encima es mamón, que se escribe mem 40 más mem 40 más vav 6 más nun 50, 136. Mamón quiere decir patrimonio y se aplica a quien tiene matrimonio, no no a quien no lo tiene. Y en contraposición, la palabra que escribí arriba, que es la palabra oni, que tiene una letra Ain, una letra Vav, la Ain vale 70, la Vav 6, la Nun 50, la Yud 10, también vale 136, pero significa pobreza. Son los dos polos de la ecuación entre los que navegamos, entre el mamón y el oni. Y tenemos que, por vía de emplear adecuadamente el mamón, salvarnos del oni. Ese es el trabajo de la tzedaká. 10 en hebreo, vamos a otro ejemplo de cómo trabaja la lengua sagrada. 10 en hebreo se dice Aeser y se escribe así. Ustedes perdonarán mi caligrafía nuevamente. La letra Ain, 70. La letra Shin, 300. La letra Reish, 200. Pero no importa el valor numérico ahora. Importa que Eser es 10. Y Ashir, si le agrego una Yud acá, es rico, rico de riqueza. Y Rash, si voy al revés, Reish Shin, es pobre, es menesteroso. Ahora, a partir de la raíz, esta raíz de Eser, miren qué maravilla. Yo les dije que Ashir, las mismas letras, son la raíz de quien es rico. Se dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, Aser kedei shetit asher. Aser divide entre 10 tu patrimonio, o sea, cumplir el precepto del diezmo para tzedaká, kedei para que shetit asher, con las mismas letras para que enriquezcas. El diezmo es la clave para enriquecerse. Dar de uno es la clave para recibir. Hoy día, cuando sabemos de las leyes físicas de vasos comunicantes, es mucho más fácil comprender esto, porque podemos atraer hacia nosotros y poner, por medio de vaciar algo, podemos hacer que fluya más y más y más abundancia hacia ese algo. A ver, a mí me dijeron que teníamos hasta las 9 y poquito, y como ya son, no, perdón, hasta las 8 y poquito. Sí. Claro, no, yo tengo la hora de israelí, por eso vamos una hora más. Ojalá nos hubieran dicho hasta las 9 y poquito. Pero ¿será que aún no lo merecemos? Bueno, si yo no los aburro demasiado y ustedes hacen la fuerza suficiente, capaz que luego logramos algo así.
Entonces, ¿Hasta las 9? perdón, No, han dicho que cierran. Han dicho que cierran. yo la verdad no depende estrictamente de mí, y yo soy, para empezar, puro agradecimiento a nuestros anfitriones por la oportunidad que nos brindan. No se entienda nada parecido a una queja, el creador nos libre de ello. Rabino, una pregunta. Vamos a ver. Eso era lo que quería. Los vasos comunicantes o del diezmo y tal. Y una similitud podría ser, por ejemplo, la leche materna. Una madre, cuando más leche da, Sí. más leche tiene. Exacto. Así funciona toda la naturaleza, sin duda. ¿Sí? ¿Sí? Eso, esa evidencia la tengo en mi casa en estos días, gracias a Dios. Con nuestra niña Isca de 5 semanas. Y esas reflexiones hace su madre, que se dedica a escribir también artículos al respecto. Yo quisiera dejar un dibujo mínimo de este tema que vaya como ejemplo, pero como ejemplo fundamental de qué es lo que nos puede brindar el estudio de la Kabbalah. La claridad del conocimiento que podemos arribar, naturalmente que esto es apenas un inicio. Luego uno aprende, uno tiene capacidad de aprender las herramientas más concretas para hacer ello. Tenemos herramientas para meditar, herramientas... Cuando la Torá nos dice que tenemos 613 preceptos, los hebreos, y 7 preceptos que cumplir todos los pueblos del mundo. Y los 7 preceptos universales no son preceptos sencillos de cumplir en absoluto. Cuando uno se pone a explicarlos, descubre que son varios más. Como un paréntesis, porque a mí me dijeron que podía ser una tanda publicitaria en el medio, pero el DVD, que es inicio de la serie de 6 que se encuentra aquí, y que con ayuda del creador mañana no voy a olvidar los formularios para quien quiera suscribirse para recibir de a 2 por mes por correo. La primera serie de la que se trata son 6 clases cuyo objeto es tratar de las 7 mitzvot, de los 7 preceptos que son universales. Ahí está lleno de información hábil también para todo yehudí, para todo judío, pero estoy seguro de que hay un material muy enriquecedor para toda persona que está inquieta por qué hacer con su alma que tiene dentro. Que tenemos algo para desplegar y no puede ser que se quede... si no seguimos volviendo y seguimos viviendo lo mismo. Yo espero que este primer redondeo les haya sido grato y útil, y propongo que para el rato que nos quede yo me callo la boca provisoriamente y os invito a vosotros a plantear preguntas, comentarios, arrojar objetos no muy contundentes si no es necesario, etc. Por favor. ¿Quién empiece? Por favor. ¿No? Todo este conocimiento, ¿dónde lo adquieren los judíos y dónde se ve? A través de cómo se ha transmitido el pueblo de Israel y cómo incluso si tiene que ver con la enseñanza católica, por ejemplo. Bueno, la segunda pregunta es la más fácil de responder. No. Lamentablemente no. Cuando el cristianismo se separó de alguna manera del judaísmo, y permitidme decir entre paréntesis, porque digo, yo no tengo más remedio que decir lo que he aprendido, por cierto, hasta donde yo tengo conocimiento, Yeshua ben Yosef era un rabino judío y de ningún modo tenía por objeto ni dividir al pueblo judío ni fundar una religión nueva. Ahora volvamos no, iba a decir, el legado de que disponíamos en el inicio era el mismo. No obstante lo cual, yo en alguna época, entre tantas encarnaciones vividas en pocos años, me tocó trabajar como investigador bibliográfico en la sala de materiales especiales de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y allí se guardan una colección maravillosa que no está disponible al público, de libros de lo que se llama la Kabbalah Chrétienne, la Cábala cristiana, mayoritariamente libros en francés, del siglo XVI, del siglo XVII. Y a través de la lectura de esos libros uno va descubriendo, si tiene una formación previa de algún tipo, uno va descubriendo el camino de la distorsión de los contenidos. Y ni siquiera, en la mayoría de los casos, ni siquiera alevosa, salvo algunos concilios específicos y algunas censuras muy claras.
Pero en general no es a propósito, es el problema de la traducción que mencionábamos hace un rato. Tú tienes 4 niveles de codificación, de los cuales solo el primero es traducible. Ahora volvamos al inicio de tu pregunta. Está escrito en Pirkei Avot, los capítulos de nuestros padres, que es como se llama uno de los tratados de la Mishnah, que Moshe recibió la Torá en el Sinai, se la transmitió a Yehoshua, a Josué, Josué a los sabios a los ancianos, y de allí no falta una sola generación en la que ignoremos realmente quién recibió de quién y a quién transmitió. Hay grados de qué fue lo que transmitió cada uno. O sea, está el grado de iniciación, que fue de maestro a discípulo, con unos pocos elegidos por cada generación, y está el conocimiento en general. Pero a mí no me faltan argumentos para saber que hoy día que la cadena no se rompió, que aquello mismo fue lo que mi bisabuelo le contó a mi abuelo, lo que mi abuelo le contó a mi papá, lo que mi papá me contó a mí. De algún modo. ¿Acaso no exactamente fue mi abuelo, sino el maestro el que le contó a mi papá? ¿Acaso no fue mi papá quien me contó todo? Fue la generación de él. Pero la transmisión es impecable. El pueblo judío estuvo disperso por mucho tiempo. Las 10 generaciones que se perdieron hace ya 2800 años. Otros sectores del pueblo se perdieron a continuación. Los yemenitas, por ejemplo, estuvieron muchos siglos desconectados del pueblo de Israel. Y hoy día, cuando empezamos a hallar nuevamente vestigios de las 10 tribus perdidas, cuando parte de la tribu de Menashe, por ejemplo, la tribu de Manasés, apareció residiendo en el estado de Burma, en el suroeste de Pakistán, limítrofe con la India, si vamos a verlos, ya hay unos 5.000 de ellos que han retornado a la tierra de Israel incluso, y yo, gracias al Creador, tuve el enorme privilegio de recibir personalmente en el aeropuerto a uno de los primeros grupos que llegó hace unos años, y llevarlos directamente del aeropuerto al muro occidental del templo que añoraron durante 2800 años. Si hoy día yo abro un Sefer Torah, un rollo de la Torah guardado por ellos y escrito de los que ellos usaron estos 2800 años, voy a hallar que no tiene ninguna diferencia con el mío. No hay una letra distinta. Una letra distinta. Y estamos hablando de 5.845 versos, 302.000 y poco de letras. No hay una de diferencia, pero tampoco hay 2 letras que estén cambiadas de lugar. Con los yemenitas no me pasa tan así, hay una letra de diferencia, que no influye sustancialmente ni en el sentido del texto, ni en los valores numéricos, ni en nada, pero es verdad, hay una letra de diferencia entre cómo llegó a lo largo de todos estos siglos el libro de Torah de los yemenitas y cómo llegó el libro de Torah que tenía mi bisabuelo, que en paz descanse, en su pueblito de Slavotka, en Lituania. Pero yo sé que la transmisión ha sido fiel. No tengo posibilidad alguna de dudarlo, porque aparte también tengo los libros originales de mucho tiempo atrás. Y encima tengo esa cohesión, que ahora naturalmente no nos va a dar el tiempo para verlo, pero eventualmente mañana podemos traer otros ejemplos. Pero está sobre todo en lo que os decía hace un rato, que fue manifestado por mi amigo Rav Chaim Frim en sus conferencias de estos días. Cuando tú hallas que la Torah opera como un sistema, en términos matemáticos, o sea que es completamente coherente, no hay nada que se contradiga con nada, y completamente consistente, no te queda pregunta que no tenga respuesta. Caramba, no es fácil pensar siquiera que una mente humana haya podido hacer eso. Cuando tú adviertes por cuántas vías distintas la Torah prevé cada instante de la historia del mundo y cada instante de tu vida, si sabes cómo buscarlo. Pero cada instante de tu vida concreta está allí dentro si sabes dónde buscarlo. Y así la vida de cada uno, así el nombre de cada uno. Todo está allí. La Torah es un instrumento matemático poderosísimo. Solo que tiene una diferencia con la mayoría de los conocimientos a que estamos habituados en el sistema académico occidental. Uno puede recibirse de médico siendo un sinvergüenza. Uno también puede recibirse de político siendo un sinvergüenza, pero eso es perogrullo. Eso es más fácil. Eso es de perogrullo, por eso. Uno no necesita modificar ninguna de sus cualidades personales, morales. Uno no necesita modificarse a sí mismo en absoluto para recibirse de cualquier cosa en el mundo académico. Ahora, para entrar verdaderamente en el conocimiento de la Torá, es imprescindible que te dejes modificar por ella.
que tu alma se modifique a través de ella y que tu alma pase a dar forma incluso a tu cuerpo. De algún modo tu cuerpo se modifica en el hábito de la Torá. Tu conducta se modifica, tu modo de hablar se modifica. Pero se modifica sustancialmente, no como un abogado modifica su modo de hablar cuando está en tribunales. No, se modifica sustancialmente. El modo en que hablas contigo mismo se modifica. Esa es la mejor prueba de todas. Digo, para hablar de pruebas de la continuidad, digo, también podríamos hablar una semana de corrido. Pero la mejor prueba de todas es esa. El hecho de que yo logre adquirir esa forma que adquirió mi abuelo, de paz descanse, y que adquirió su abuelo y su abuelo, esa forma que hace a la conducta, a la expresión, al pensamiento no lineal. Mira, hoy día los científicos hablan de la fuzzy logic, si lo han oído nombrar, la lógica borrosa. Internet, por ejemplo, está construido en base a los principios de la lógica borrosa. E Internet es puramente una estructura analógica. Analógica en términos de que tú pones durazno en un motor de búsqueda y el tercer o cuarto resultado que te da, cliqueas y caes en una página de zapatillas y hurgas un poco más porque tú en realidad sigues buscando un durazno, entonces vas a una página de árboles, pero no son árboles de durazno, son árboles acacias. Acá son melocotón. No entiendo. Bueno, no importa, melocotones, da lo mismo. Y tú estabas buscando una cosa y al cabo de 4 clics estás en algo que no tiene absolutamente nada que ver y ni siquiera en un idioma que comprendas. Y tú solamente te guiaste por ideas afines. La única estructura que pueda servir de modelo en toda la historia del hombre, que yo sepa, acaso ahora también me van a decir que en Valencia hay algo así, pero la única estructura previa en la historia del pensamiento humano, idéntica a eso, es el sistema de estudio de la Torá. Cuando tú abres una página de Talmud, y vamos a dibujar un poquito, cuando tú abres una página de Talmud, te encuentras con que no es como la página de un libro cualquiera, sino que la página de Talmud, esta es la hoja, tiene así, tiene un texto central que trae primero la Mishnah, que es texto halágico, texto normativo escrito en hebreo unos 1000 años antes que el siguiente que se llama Gemara. Y el siguiente que se llama Gemara es una discusión acerca de la Mishnah y de la correcta interpretación. Una discusión muy peculiar porque se parte de la base, antes de empezar a discutir, que todos tienen razón. Porque no hay pares de opuestos en la lógica de la Torá, hay complementarios que en general no son pares. A veces son 2, a veces son 3, son 7, son 13, son 1820. Depende de qué estemos hablando. Entonces tienes el texto en hebreo primero y el texto que lo discute en arameo a continuación. Pero aquí te vas a encontrar a Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, poblador de Occitania en su época, que es el mayor intérprete tanto de la Torá como de la Gemara, que viene y te va citando palabra por palabra de todo lo que hay aquí y de todo lo que hay aquí y te explica a qué se refirieron. Pero por si ello no bastara, los alumnos de Rashi, que adquirieron el nombre de Tosafot, que quiere decir agregados, vienen acá y en un lenguaje completamente distinto que Rashi. Rashi de hecho vale decir que escribe en un alfabeto distinto de como se escribe acá. Son 2 alfabetos distintos. Aquí los discípulos de él, 2 generaciones más tarde, en un lenguaje bastante diferente, discuten a Rashi, lo explican, lo discuten, traen citas de otras partes. Y luego encuentras en los márgenes todo tipo de citas y notas al pie y demás. De modo que cuando tú empiezas a estudiar una hoja de Gemara, si estudias de verdad y en profundidad, al cabo de 1 hora, más vale que hayas tenido una mesa muy grande, porque tienes una cantidad enorme de libros abiertos, tanto como páginas del navegador de Windows que tienes cuando empiezas a buscar algo y no lo hallas, y vas pasando de concepto en concepto y dices, no, esto ahora no me interesa, pero lo guardo para después, no es lo que estoy buscando ahora, pero es interesante, lo dejo ahí. Y cuando quieres acordar tienes 40 ventanas abiertas en la computadora y no entiendes por qué está tan lenta y no puedes navegar. Bueno, algo parecido pasa aquí, solo que tienes el método para administrarlo correctamente y puedes navegar. Y es fascinante. Entonces cuando te das cuenta de esto, vas a una yeshiva, un centro de estudios de Gemara, y te pasa algo como esto. Te sientas y descubres que están estudiando de a parejas y estudian todos a los gritos. Es todo lo contrario de una biblioteca occidental que reina en ella el silencio de los sepulcros.
estudian todos a los gritos con una vitalidad impresionante, y tú de repente empiezas a prestar atención a qué están estudiando, y están hablando de algo que no hay modo que toque la vida de nadie de ellos. El ejemplo que a mí más me gusta dar, digo, que es justo, era lo que pasaba en la yeshiva a la que yo entré hace 5 años cuando el Creador me regaló retornar a Israel. Entré a estudiar en una yeshiva en la bellísima ciudad de Givat Ze'ev, y cuando yo entré a estudiar allí, uno de los temas que se estudiaba allí tenía que ver con cuál es la ley, cómo se debe actuar si el toro de alguien rompe un alambrado y cornea a la vaca del vecino, con la disyuntiva de no es lo mismo si la vaca estaba embarazada o no, y qué es lo que sucede a continuación. Entonces, claro, cuando tú vives de modo tal que lo más parecido a una vaca que conoces es un churrasco, eso no tiene modo de afectar tu vida realmente. Y todos los muchachos que estaban ahí, de pronto yo que vengo de las costas de Rocha, en el este del Uruguay, que están llenas de vacas, acaso podría ser apropiado, aunque nunca poseí una ni están mis proyectos próximos. Pero los muchachos que estaban estudiando ahí probablemente nunca vieron una vaca, son churrascos con campera de cuero. Digo, nunca vieron una vaca en persona. ¿Para qué están estudiando eso? ¿Qué saben ellos lo que es un toro? Hasta que de la perplejidad sales cuando te das cuenta de que están estudiando no para saber qué hacer en el caso de un toro. Están estudiando para aprender a pensar. Para liberarse de las trabas de ese pensamiento con que Aristóteles nos condenó hasta hoy. Y pasar a pensar en una lógica muy superior a esa que nos abre las ventanas del alma a ver cosas que no veíamos hasta ahora y a darnos cuenta que muchas que veíamos y teníamos por ciertas se difuminan en la nada. Eran delusiones vanas. Ese es el punto. Espero haberte respondido. De lo contrario, yo estoy dispuesto. Yo quería preguntar, ¿es posible para una mujer estudiar la cábala? Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro que sí. Vaya sí. Yo quería comentar una cosa. Hace unos años salió un libro que se llamaba El Código Secreto de la Biblia, que hablaba sobre un poco que había codificado. ¿Qué fiabilidad le da usted? Vamos a decir lo siguiente. Conozco el libro. Este señor Grossman que lo escribió es un señor muy hábil. Pero en realidad no es nada nuevo eso. Lo que pasa es que hoy día con computadoras se pueden hacer muchas cosas. Pero te voy a decir que todos los descubrimientos que están planteados allí se sabían antes de las computadoras. No hay nada nuevo allí. Es verdad lo que dice ahí. Todo lo que dice ahí es cierto. Lo único que rechina un poco es que ese conocimiento no está en el envase correcto en ese libro. Porque no es conocimiento para jugar. No es conocimiento para darle las grandes masas a despertar supersticiones nuevas, como si no bastaran las supersticiones que ya tiene la gente. No es el caso. Es un conocimiento que siempre se ha guardado por lo que yo decía recién. Para poder digerirlo correctamente, para que eso pueda significarte el alimento que tu alma quiere, tú te tienes que preparar desde adentro para recibirlo. Y no vale tomar el atajo, porque también tomas el atajo, pero no estás comiendo lo mismo. El alimento se modifica de acuerdo a quién seas tú. Es como el maná en el desierto, ¿sabes? Está escrito que el maná en el desierto, el man, asumía el sabor de lo que tú desearas comer. Entonces, si tú tenías un paladar suficientemente refinado, de pronto ibas a comer, en el mismo man, ibas a comer un salmón asado con unas papas al gratén, una cosa maravillosa. Para el tipo de al lado que no se refinó en absoluto y que no tiene cultura, con el mismo man, va a comer algo elemental. Porque no conoce, porque no entiende, porque no se le ocurre. ¿Qué sabe él que es el caviar y qué son las alcaparras? Entonces tú pediste alcaparras, el man es el mismo, pero el sabor no es el mismo. No sabe a lo mismo. Y el valor alimenticio tampoco es el mismo. Porque uno está preparado para absorber determinados nutrientes y otro no, está muy lejos de poder absorber determinados nutrientes. ¿Se entiende la idea? Sí. En un libro, la historia de Israel, de John Reed, yo he leído en este libro que durante los siglos III y IV antes de Cristo hay muy poca información de los judíos porque ocurrieron cosas que quisieron tapar.
me gustaría que dijeras. Pues la verdad, no conozco a ese libro y a ese autor, pero le creo al autor que él no cuenta con información acerca de los judíos en ese tiempo. Ese libro está muy documentado. No le creo, pero digo, pero si él dice que él no cuenta con información de ese tiempo, mire, es como Darwin, ¿sabe? Digo, yo el único modo que conozco de culminar una discusión con un darwinista es concederle que él tiene derecho a descender del mono si quiere. Pero eso a mí no me involucra en lo más mínimo. Yo cuento con toda la información que me ha sido legada acerca de los judíos, no solo en esos 4 siglos, sino desde hace 38 siglos hasta acá. Desde hace más de 38 siglos hasta acá. Hace 40 y algo de siglos. A mí no me falta esa información. Puede ser que él no se documentó donde esa información se encuentra. Pero tenemos toda la información. No nos falta un solo eslabón de la historia. Le prometo. Y si gusta hacerlo, le invito a usufructuar durante unos días el cuarto de huéspedes de mi domicilio particular, en la ciudad de Carmiel, en el centro de la Galilea, y sentarse con mi biblioteca y comprobarlo con todo gusto. De todos modos, más fácil todavía es, tenemos algunos foros temáticos dentro de este sitio, incluido un espacio dedicado a la historia y varios espacios dedicados a la legislación, son todos de acceso libre, y desde cualquier espacio del sitio de paso también puede responder o plantear las preguntas y las cuestiones si algo de lo que está escrito allí no le convence o usted lo cree incorrecto. Mire, cuando usted vea que alguien del pueblo judío o alguien que habla de Torá parece que tiene algo para esconder, va a ser que en realidad ignora. Pero no hay nada para esconder. En realidad contamos con toda la información, gracias al Creador. Usted dice que hemos abusado suficientemente de vuestra generosidad. Queridos amigos, ¿cómo es mañana? ¿Es aquí? ¿Es a qué hora? Igual, a 7. Digo, yo pregunto de pronto, digo, si vamos a culminar a la misma hora, ¿hay posibilidad de empezar un poco antes? De pronto sí. ¿Perdón? Que a las 7 es la hora que se ha marcado. No, pero yo pregunto si tenemos posibilidad de anticiparlo un poquito para que no sea tan corto. ¿Ah? Por favor. Bueno, entonces, Marco, ¿tú qué dices? A las 6. Empecemos a las 18, ¿les parece correcto? Bien. Entonces, a las 6. A las 6 de la tarde.